Buenas, bichis, ¿cómo están? Bueno, obvio que iba a hacer un video hablando de este tema porque soy una pesada y ya me conocen, así que necesitaba como un espacio donde pudiera explayarme un poco más, porque en redes es como que el debate queda ahí y siento que hay más vuelta de rosca para darle a todo el temita este de Cordera, Pepe Rosenblatt, la cancelación, los varones, el feminismo, como mucho tema que hay que aprovechar cuando se pone en agenda. Hay que aprovechar porque hay mucho para hablar sobre esto y no gozamos de la atención de la agenda pública. Si bien voy a celebrar que hubo muchas colegas, compañeras alzando su voz en este momento, diciendo lo que piensan y dando reflexiones muy interesantes para escuchar. Hablo de Nati Maldini, Ivana Sherman, Paola Jiménez, Ofelia Fernández, bueno, Lía Copelo, muchas estuvieron hablando, diciendo posturas a raíz de lo que se destapó un poquito, que es algo que viene sucediendo por debajo, porque los debates feministas son cotidianos, pero no suelen tomar estado público y ahí es donde vamos a arrancar con este análisis, con mi análisis, porque yo me hice una ayuda a memoria que lo subí a mis redes, en Instagram, donde me parece que hay puntos de partida para empezar a desmenuzar esto y sobre todo hablando en términos de debates dentro del progresismo, debates dentro de la oposición a Milei, dentro de los sectores de este país donde queremos pensar la ampliación de derechos y no eh, el recorte a los mismos. Bueno, el primer punto es este. El primer punto es que los debates feministas no suelen gozar de estado público, no suelen tener una agenda en el mainstream. Como que cuando irrumpen, irrumpen y es provechoso poder sacarle el jugo a todo lo que se pueda empezar a cuestionar y a debatir en torno a algo que está muy latente, porque si hay algo que encendió este debate es un hecho que sucedió hace 10 años, pero que evidentemente no está del todo cerrado, no está del todo conversado, no está, o sea, volvió porque evidentemente se puede volver ahí, ¿no? Si hay un tipo que decide darle voz a otro tipo que dijo barbaridades en un momento, es porque en algún punto eso no fue tan grave. Esa cancelación de la que tanto llora el pelado Cordera no fue tan así. Como, bueno. Y ahí nos metemos en el segundo eh, eje de este debate, porque también hubo algunas menciones sobre que no fue la primera entrevista que se le hizo al pelado Cordera, pero sí es la primera vez que de este lado del progresismo se sienta un varón a hablar con este otro varón, sabiendo lo que piensa, sabiendo lo que sucedió y no hablando mucho sobre eso. Como que en un momento lo menciona en la entrevista y después ya hablando otras cosas. Y ahí es también donde hace el ruido, hace un ruido muy importante en la audiencia del canal que preside Pepe Rosenblatt, si puedo decir preside, no sé, es el dueño, el jefe. Y ahí se prenden varias alarmas porque se entendía, o por lo menos quienes consumimos gelatina, entendemos que es un medio peronista, que hay un montón de compañeras ahí trabajando, y se entiende, capaz que mala nuestra, ¿no? En saber, entendimos que las decisiones de producción tenían que ver con esa lógica. Bueno, evidentemente no, sucede como muchos otros lugares que hay un tipo que toma las decisiones y bueno, si este tipo le parece importante el rocker nacional más que los debates en torno al feminismo la violación hacia las mujeres, hacia la juventud, las adolescencias, bueno, eh, cuando pesa más una cosa que la otra,
y hay un tipo de tomar decisiones, es lógico que se tomen este tipo de decisiones. Eh, También en torno a esto surgió este debate de darle voz a estos chabones, ¿no? Porque acá lo que decía Pepe Rosenblatt era esto de que él creía en darle la voz, darle palabra y darle voz a todo el mundo, que eso coincidimos, es como bastante sentido común. El tema acá es cuando ese darle voz siempre son las mismas voces, porque después no tenemos muchas entrevistas a otros perfiles que no sean este tipo de chabones. Eh, es como más difícil encontrar eso o es menos mainstream, es como más que baja, no da tantas views, a nadie le puede interesar. Bueno, es cierto, puede ser que esos debates estén más reducidos a un nicho del feminismo, gente que le interesa, pero finalmente es algo que nos repercute en la vida cotidiana, o sea, el tema de los abusos, las violaciones, la violencia de género, es algo cotidiano que todos hemos vivido, que todos hemos pasado. Y acá, a la hora de tener que explicarle a nuestros propios compañeros la importancia de nuestra palabra, nuestras opiniones, nuestras posturas, nuestra comodidad a la hora de formar parte de algo. Eh, a mí lo que me hace mucho ruido de todo esto es que teniendo compañeras feministas, esa voz nos haya escuchado antes de tomar esa decisión, como si no hubiera tal consecuencia, ¿no? Ahora la consecuencia está a la vista, como bueno, esas voces que no fueron escuchadas representaban una realidad que afuera estaba resonando, que es, che, ¿cómo vas a entrevistar al pelado Cordera? Eh, pero bueno, la mirada sesgada de los tipos muchas veces hace que cometan estos papelones, en el menor de los casos, y en otros casos más graves, que los llevan a ser cómplices de cuestiones más graves. Y acá me parece que es donde más tenemos que hacer foco, porque si hay algo que nos impidió a nosotras seguir avanzando con nuestros debates eh, y con cosas que tenemos que resolver, porque el patriarcado no está resuelto, Alberto no lo resolvió, eh, son nuestros propios compañeros. Nuestros propios compañeros muchas veces nos miran con ese recelo, nos miran con ese prejuicio de género en el que no terminamos de estar finalmente a la misma altura. Y esto lo dice Pedro en un momento cuando termina la columna de Ofelia, admitiendo que él no es feminista y que el medio no es feminista. Y ahí es cuando yo digo, ¿qué clase de varón sos? Varón peronista, varón progresista, varón que quiere un mundo mejor, que lucha por la justicia social y ble, cuando no incorporás lo que tus compañeras, que ya están compartiendo un espacio, traen, ¿no? Es como si fuera un cupo, como si fuera un cupo que, bueno, yo, este medio no es feminista, yo no soy feminista, pero bueno, ella sí. Es como que no hay un diálogo ahí y eso hubiera estado bueno que, que suceda, un diálogo entre las compañeras que están tratando de persuadir a sus propios compañeros. Y con esto quiero también traer lo que dijo Felia en esa columna, que habla de esta persuasión, eh, y que también creo que tiene un límite, porque nosotras podemos tratar de convencer a la gente de que sean buenas personas, de que no violen, de que se indignen cuando pasa algo así, pero también hay un límite que es la experiencia propia, ¿no? Como si a uno te conmueve que haya millones de personas que sufrieron toda clase de abusos, violaciones por el hecho de ser mujeres, ya no hay cosa para persuadir ahí, no se nos escapa. Es algo que las feministas ya no pueden lograr. Entonces también hay un límite a la capacidad de persuadir que tienen las feministas en tratar de compartir la experiencia de lo que es ser mujer, de lo que es tener que luchar todos los días de tu vida para que te respeten, para que te entiendan, para que te den lugar, para existir, o está pensando en cómo salió Boca.
Es como que también hay un trabajo para hacer hacia adentro de los mismos tipos que no tienen ganas de escucharnos, porque no es algo que a ellos les interese, que les interpele, pero continuemos. Porque a partir de esto, de esta decepción, ¿no? Y esta no interpelación de los varones con el feminismo, aparece esta camaradería peniana que tan maravillosamente definió Malena Pichot, eh, que es esta idea de hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con todo el mundo mientras sean tipos. Mientras sean tipos, no importa que sean misóginos, homofóbicos, violentos, nazis, no importa. Y en el sentido de, vos podés hablar con un tipo que piensa con el orto, pero también puedes dar una discusión, puedes aprovechar esa conversación para, para tratar de poner contra las cuerdas, hacer un debate ideológico, de tratar de ver cuál es el trasfondo de lo que estás diciendo, por qué pensás así. Y eso no sucedió, en esta entrevista por lo menos no sucedió. Eh, Claramente Pepe fue muy condescendiente, y al mismo tiempo se nota que no le interesa dar ese debate, no le interesa, y me parece que ahí también está la gran complejidad de este tema, que es que entre los varones es más difícil la conversación sobre su propia condición de hombre, su propia condición de género. Porque nosotras entendemos cuando compartimos historias de vida que a todas nos ha pasado las mismas cosas por ser mujeres. A todas nos han abusado de pequeñas, nos ha mostrado la pija un chabón en la calle, hemos tenido faltas de respeto dentro de nuestra familia, hemos sufrido acoso callejero, nos han cagado en el trabajo, nos han ninguneado, nos han bueno, un montón de cosas. Y a los tipos eso no les pasa, no necesitan esa conversación. No, no la generan a menos que se crucen con una feminista que viene y los increpa. Y con esto voy a el último eje de análisis, que es el límite del feminismo son los varones. Y ahí es cuando nosotras caemos capaz en esta tentación de no cruzarnos más tipos porque estamos hartas, que entiendo que es complejo porque uno da las batallas que quiere dar y muchas veces las batallas que estamos dando son con nosotras mismas, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, y no tenés ganas de discutir con todo el mundo. Porque el patriarcado está en todos lados y el feminismo no es algo que una tiene ganas de asumir. Una tiene que ser feminista porque si no te pones de tu lado en la vida, te pasan por encima, probablemente terminas en una red de trata, si no salís a defender tus derechos. Entonces, me parece que lo que tenemos que lograr a partir de este debate es empezar a sacudir a nuestros compañeros y decir, loco, una discusión da por mí. ¿Vos te podés sentar con el pelado Cordera sin que te revuelva el estómago? Bueno, pregúntale por qué mierda piensa lo que piensa y explícale vos que sos un tipo que eso está mal. Explícaselo vos porque a mí no me va a escuchar. Porque una niña de 16 años no la escucha. Porque a todas las mujeres de este país, que hace 10 años se lo dijimos, no las escuchó. Entonces, a vos te pido, compañero, que te da para sentarte con este violín a conversar, que lo increpes, lo interpeles y le digas, flaco, no puedes andar diciendo esto. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Vos te das cuenta de la gravedad que tiene esto? Porque realmente, aquellos lugares donde las feministas no llegamos, necesitamos hombres, necesitamos compañeros que hayan entendido, casado más o menos una, del mundo en el que vivimos, y que se sienten con nosotros, que son más cabeza dura, a explicarles. Porque hay un límite que a nosotras no nos escuchan. Este video probablemente lo van a ver más mujeres que tipos, y probablemente los tipos que lo vean no van a tener el estómago para escucharme hablar tanto, porque no están preparados
para entender lo que estamos diciendo, lo que tengo para decir. A nadie le interesa demasiado. Y eso, con eso ya es un montón. Yo creo que tenemos que aprovechar esta situación para abrir canales de comunicación, para que nos empiecen a fumar y se la banquen también lo que tenemos para decir. Y después también esto, una ha dado las batallas que tuvo que dar en su vida, no tenemos por qué explicarle a todo el mundo todo, pero si hay algo que sucedió con este caso es que a todas nos dieron ganas de decir algo, de posicionarnos, de opinar al respecto, porque hay algo que se está haciendo mal, hay algo que estamos haciendo mal y creo que tiene que ver con esa parte que queda corta. Esos compañeros que no están a la altura de compartir espacios con nosotras. Y no porque nosotras seamos brillantes y ellos sean unos pelotudos, sino porque hay ciertas complejidades en las cuales tenemos que articular, en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Y entiendo que perder privilegios es una cagada para muchos, pero también habla de ser una buena persona, estar abierto a entender tu postura, tu posición política en la historia, en la realidad, porque uno cuando es militante quiere que la vida mejore para todos, y en ese mejorar la vida de todos hay que entender que hay realidades que son más complejas que otras, y bueno, creo que es un buen momento para que los varones peronistas, progres, que quieren justicia social, empiecen a pensar el feminismo como una clave también para sus propias luchas, que tiene que ver con las nuestras, porque estamos en el mismo espacio compartiendo militancias, ¿cómo puede ser que haya gente que es feminista y gente que no? Finalmente, todos son luchas por derechos humanos. El feminismo no es que está pidiendo nada muy extraño. Eh, Así que bueno, nada, quería hacer este humildísimo video para profundizar un poquito en estas placas que hice en Instagram, pero que me parece que está bueno seguir dando el debate, seguir incorporando la mirada de los tipos al feminismo y empezar a hacer un feminismo un poco más transversal. Cuesta mucho, pero también estamos espacios transversalmente feministas. ¿Cómo es eso? Bueno, con varones que también puedan llamarse feministas desde sus lugares, que inventen cómo es el feminismo en los varones, que lo inventen, que lo creen, cómo sería, cómo se hace esto. ¿Te queda demasiado grande la palabra feminista? Bueno, no sé, ponete a leer, ponete a estudiar, ponete a discutir con tus compañeras, fíjate cuál es tu rol. Y finalmente estamos acá por lo mismo, porque las banderas y las luchas son las mismas. Pero bueno, parte de dejar de sectorizar es que los varones se sienten a discutir feminismo con nosotras sin miedo a la cancelación, no existe tal cosa, tranqui, sin miedo a ningún tipo de represalia. El tema es poder sincerarse, poder ponerse un espejo en frente y ver qué actitudes machistas uno tiene, cosas puede cambiar, cómo puede ser mejor persona en el día a día. Y bueno, en eso estamos, chicas. Hasta acá. Les mando un beso. Cuídense. Yo estoy pésima de la voz, así que lo que acabo de hacer es amor al arte. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse porque se vienen cosas.